Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Diversistemas. Bueno, este vídeo, igual que muchas veces he hecho vídeos un poco largos, es un vídeo respuesta, más bien un usuario. Cada vez sois más, así que lo voy a personalizar y cuando hagáis preguntas voy a tomar nota de todos vuestros nombres porque ya empecéis a ser una cantidad respetable, ya empezamos a interactuar un poco y hay veces que me preguntáis cosas y os las tengo que responder. Concretamente este usuario, en un vídeo que hicimos de los paquetes universales de Linux que son AppImage, Flatpak y Snap, y no los digo gratuitamente, los digo por este orden, ¿vale? Me preguntaba una cosa muy importante que parece una tontería, pero no lo es, porque imagínate que si tú en una máquina, en la que sea, te puede faltar un tornillo, un pequeño accesorio, y esa máquina o no funciona bien o no funciona, simplemente. A veces el más pequeño elemento es imprescindible para que la máquina funcione correctamente. Aquí con la pregunta de este usuario iba sobre cómo podía instalar unos paquetes de Flatpak en una máquina, en un GNU Linux que tenía él instalado que no tenía el gestor systemd. Bien, como sabéis, systemd es cuando arrancas un sistema de Linux, es por así decirlo, el programa encargado en iniciar. Es decir, sería como si el motor de arranque sería el gestor group, digamos que es el que da la señal para que arranque Linux, se activa ya, sería la llave, por así decirlo. Bueno, pues para poneroslo un poquito comparado, systemd o runit o systemv o S6 son gestores de arranque de máquinas Linux o incluso Unix en algún caso, no por systemd sino por los otros, que lo que van a hacer es el motor de arranque que va a iniciar todo el proceso de arranque del sistema operativo de tu computadora, ¿no? Y entonces, claro, el sistema de arranque, hablábamos en otros vídeos, que os lo enlazaré, sobre los paquetes universales. Son un nuevo tipo de paquetes que han surgido, que permiten ser instalados, dada la cantidad que hay de distribuciones de GNU Linux. Vamos a poner, ya no sé si estaremos sobre 300 o tengo que mirar un poco el número, pero ya va viendo más de 300. Perdón. Entonces, pregunta, si yo tengo una distribución que no lleva systemd, pues puede ser Devuan, la primera que me viene a la cabeza, porque es bueno, es una derivada de Debian, cuya única diferencia es que tiene, digamos, un gestor de arranque diferente, no tiene systemd, utiliza en este caso systemv o system 5, y creo que también se le puede poner, creo que runit, no lo sé, tendría que mirar la web del proyecto, pero básicamente, por ejemplo, Devuan es algo que tengo pendiente probarlo e instalarlo, pero es una distribución, por ejemplo, la más señera, si lo podemos decir así, sin systemd, ¿no? Luego también tenéis había otra distribución de Linux que deriva de Arch, y que es Artix, que tampoco lleva systemd. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo cómo saber si la paquetería universal va a funcionar en una distribución que no lleva ese arranque systemd, que sí lleva Ubuntu, lleva la Debian normal, lleva Fedora, OpenSUSE, en fin, ya la mayor parte de distribuciones emplean systemd o systemd, para los que queráis en inglés. Aquí únicamente no vamos a probar ninguna máquina virtual, os voy a derivar como siempre hago, porque yo lo que también os enseño es a buscar. Recordad que en mis vídeos no suelo trabajarlos mucho, es una grabación que hago, la presentación y punto, pero es que aquí lo que se trata es de daros información a todos los usuarios sobre las distribuciones que son o no son mejores, peores, etcétera, o incluso las aplicaciones, ¿no? Entonces, aquí tenemos la web de AppImage, tenemos la FlatHub de Flatpak y tenemos por último Snapd. Escuchar, esto no lo he puesto y lo he repetido de manera siempre. 1, AppImage, 2, FlatHub y tercero, Snapd. ¿Y por qué lo digo en este orden? Porque voy a empezar por
Los paquetes más compatibles con una distro como pueda ser Debian o puedan ser otro tipo no llevan systemd. Si hay un paquete absolutamente independiente del sistema que está metido dentro de un contenedor, funciona de manera totalmente independiente, son los paquetes portables de AppImage, que vienen a ser pues por ejemplo los paquetes .exe, que durante tantos años los ejecutables que se han instalado en Windows, ¿no? Aunque por ejemplo ahora en Windows es recomendable los .msi, que son más optimizados, pero el .exe, el AppImage en el mundo Linux es la equivalencia que hay al .exe. Y claro, aquí son programas que empaquetan los desarrolladores. En un vídeo yo ya os he puesto, digamos, los problemas que pueden dar, etcétera. Quizá son totalmente portables, pueden quitar y poner como un archivo cualquiera. Son independientes del sistema. Y por lo tanto, en teoría, salvo sorpresa que me deis por ahí, si tendréis una distribución por ejemplo Debian, por ejemplo Artix, que no tienen systemd, sino otro tipo de sistema como puede ser Runit o System 5, pues que va a pasar que son los paquetes universales que son más compatibles y que menos problemas os van a dar. Ya cuando vamos, este sería por lo tanto la opción verde. La opción amarilla viene a ser los paquetes Flatpak, desarrollados por, como sabéis, en Flatpak están desarrollados por el equipo de Fedora, el equipo de Genome, y claro, estamos hablando también por lo tanto de Red Hat. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que evidentemente son los creadores y desarrolladores de systemd. Pero bueno, lo que me gusta de FlatHub como opción, se integran mejor en los sistemas Linux, y entonces aquí lo que vais a tener es una opción amarilla. ¿Por qué? Porque están optimizados para systemd, eso sí. Pueden, por las fuentes que he podido consultar, funcionar sin el systemd, pero pueden generar problemas. Es decir, hay algún tema de incompatibilidad, pueden funcionar parcialmente, pueden no arrancar, pueden daros algún que otro problema a la hora de usarlos con una distribución que tenga un gestor de arranque que sea diferente de systemd. Por lo tanto, la opción amarilla viene a ser, digamos, un conjunto de paquetes universales que pueden dar problemas, que pueden funcionar regular y que a lo mejor es recomendable en este caso AppImage sobre FlatHub. Para terminar, en este pequeño vídeo vamos a hablar de snapd. Según las fuentes consultadas a las que puede acceder, snapd depende totalmente de systemd. ¿Vale? Ubuntu está totalmente integrado con systemd. Es paradójico que mientras, digamos, por ejemplo, Canonical en este caso haya creado que aparte de tener, ellos son los absolutos controladores de los servidores que controlan snapd, Canonical Snapcraft, como podéis ver, pues independientemente de que han mejorado mucho en la última Ubuntu su funcionamiento, prácticamente van a integrarse en Ubuntu, básicamente es a perjuicio de los .10. Pero cuando hablamos de en qué distribuciones no deberían o os van a dar problemas seguro al instalarse, es decir, sería la opción roja. Si metemos esto, no puede funcionar sin systemd. Por lo tanto, la respuesta básica es en distribuciones que no tengan systemd, es decir, para el ejemplo Debian, para el ejemplo Artix, derivada con arranque diferente, Peppermint OS, la versión concretamente, la Peppermint por ejemplo es otra distribución de la que hablaremos, basada en Debian o basada en Debian. Entonces Peppermint, si está siempre que esté basada en Debian, funcionará con snapd, pero si elegimos la opción basada en Debian es totalmente incompatible con snapd. Por lo tanto, y para terminar, AppImage, opción verde, compatible con todos los sistemas Linux. Es la más compatible. FlatHub, parcialmente compatible. Puede dar problemas en distribuciones que no tienen el systemd. Así que lo recomendable, opción amarilla, es que la usemos en systemd. Pero podríamos intentar instalarla en distribuciones que no usan el arranque de inicio de systemd.
Por último, ya la opción totalmente desaconsejable para este tipo de distribuciones viene a ser Snapd. Snapd de Canonical Snapcraft son paquetes diseñados por Ubuntu que requieren sí o sí systemd para arrancar. Así que si no, con esto vais a tener, este tipo de paquetes vais a tener problema seguro. Y sí, me diréis, al final los paquetes universales no son tan universales. Bueno, funcionan en la mayor parte de distribuciones, pero ya os digo cuál es el punto flaco, el punto débil de los paquetes universales que acabamos de enumerar. Y nada más, este es un poco el pequeño vídeo aclaratorio con el que espero haber aclarado vuestras dudas. Lo demás ya, como siempre, experimentar y documentaros. Un saludo a todos y nos vemos en un próximo vídeo.